Me da gusto que el tribunal no haya cedido ante presiones que tuvo y que haya hecho una valoración de la voluntad popular, más allá de Morena, de mi persona, una valoración del proceso electoral y de la voluntad popular. Pues creo que es una buena decisión, creo que ha actuado bien el tribunal. Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este martes 13 de agosto. De esta forma, Claudia Sheinbaum celebró que el Tribunal Electoral haya validado la elección presidencial, destacando que la Sala Superior no cedió ante presiones y que se hizo una valoración a la voluntad de los mexicanos sobre el resultado de los pasados comicios. Recordó que este jueves acudirá al Tribunal Electoral para recibir su constancia que la acredita como presidenta electa y después encabezará otro acto público para festejar su triunfo en el Teatro Metropolitan junto a legisladores de la 4T y los próximos miembros de su gabinete. Sobre esto, el presidente López Obrador celebró que se haya resuelto la legalidad de la elección presidencial, calificando este hecho como histórico e importante. Afirmó que las impugnaciones y señalamientos de la oposición no se concretaron debido a una amplia diferencia de votos. Además, dijo que para el país este es un ejemplo de cómo se puede llevar una transición pacífica y con apego a la Constitución. En otro tema, la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller presentó esta tarde en el Zócalo de la Ciudad de México su libro Feminismo Silencioso, en el que fue su último acto público entre panelistas como la diplomática Raquel Serur y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. La esposa del presidente López Obrador aseguró que se retirará de la política silenciosamente cuando concluya el sexenio. A este evento acudieron el presidente López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el jefe de gobierno Martí Batres, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, Ariadna Montiel, Román Meyer, entre otros. Y como yo no pedí estar en la esfera pública, yo me voy a retirar de igual modo, sobre todo de la esfera política, no es lo mío, y aunque fui pública o soy pública por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente también para vivir con toda la prudencia que me caracteriza lo que resta de mi vida. Y una prudencia pública, porque a lo mejor de dentro soy muy imprudente todavía. Luego de que ayer la Fiscalía de Sinaloa presentó el video del ataque en contra de Héctor Melesio Cuen Ojeda, rector de la Universidad Autónoma del Estado, que contradice lo dicho por el Mayo Zambada sobre el asesinato, hoy el presidente López Obrador pidió no hacer interpretaciones y esperar a los resultados de la investigación. Recordó que hay cuando menos 2 versiones sobre el asesinato y que la Fiscalía General de la República ya trajo el caso, por lo que confió en que se pueda dar a conocer un adelanto para evitar especulaciones. Le agradezco Gerardo Rodríguez, profesor de Seguridad Nacional de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias por tu valioso tiempo, Gerardo. Gracias, Pedro, por la invitación. Gerardo, ¿alguna vez realmente sabremos qué fue lo que pasó? ¿Qué versión de todas las que están circulando es la que realmente es verídica? Mira, creo que hay que ser muy prudentes. Hasta eso el presidente hoy en la mañana nos da una declaración de esperar, porque hay muchas versiones y pueden pasar no solamente años, décadas, porque las agencias de inteligencia de los países buscan defender los intereses nacionales y cada uno trae su propia versión de los datos para defender sus propios objetivos. La carta del Mayo Zambada, Pedro, arguye a una defensa legal. Entonces, para conocer el script final de esta narcoserie, es probable que tengamos que esperar varios años. Y por eso es que es terriblemente imprudente. Yo coincido con el presidente López Obrador ahorita en hacer especulaciones periodísticas de bote pronto para tratar de sacar raja política de este problema que afecta muchísimo la relación bilateral. Lo acabas de decir algo que me llamó la atención, narcoserie. ¿Así lo estás viendo, como si esto fuera una narcoserie? Sí, claro. Mira, la historia de las instituciones, de los países, de estos temas, es una construcción social de cómo interpretamos los datos.
Pedro, no sabemos todavía a ciencia cierta qué pasó con el asesinato, por ejemplo, de John F. Kennedy. No sabemos qué sucedió con el tema del cardenal Posadas Ocampo. Tenemos mucha información que no sabemos de estas historias tenebrosas de la DEA, de la CIA, que ha participado en esta historia tragicomedia de la narcoserie, de relaciones entre México y Estados Unidos. Hay muchos intereses políticos. ¿Cuántos gobernadores, Pedro, de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, policías ministeriales de Sinaloa, de estos estados federales, no han estado involucrados con estos cárteles de droga? Exactamente. Oye, y te escuchaba más temprano decir que tú tenías información, ¿no? Que te llegó prácticamente al día siguiente en el que habían sido fiscales de Estados Unidos y no la DEA. Mira, lo que me confirmaron a un par de horas después de la captura es que no fue la DEA, ¿no? Y que fueron otras agencias. Hoy sabemos que fue el Departamento de Justicia, junto con el Departamento de Seguridad Interior de Homeland Security, quienes sí sabían cómo estaba esta operación y recibieron a este narcotraficante que fue... Todo eso sí parece ser real, Pedro, que fue un engaño, una traición de los chapitos, de Joaquín Guzmán López, que entregó al más importante criminal de la historia. Ni siquiera el Chapo Guzmán tuvo el nivel de poder político, económico, transnacional que tuvo Ismael El Mayo Zambada. Te soy sincero, Pedro, yo pensé que no íbamos a ver la entrega de este capo por los niveles de corrupción, de impunidad política criminal que logró tejer a lo largo de 4 décadas. Mencionabas a distintos gobiernos estatales, municipales, pero a nivel federal, tanto en Estados Unidos como en México, ellos tendrían que tener preocupación de lo que realmente pudiera llegar a ventilar El Mayo. Claro, por supuesto, y los hijos del Chapo Guzmán, el Vicentillo ya dio muchísima información sobre la operación del cártel de su padre y de su compadre del Chapo Guzmán. Así es que ¿cuántos nombres no están en la agenda de contactos de personas que compraron en la política en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en Durango, en Jalisco? Por supuesto que en el ámbito federal. Entonces, te digo, ahorita esto es una tragicomedia. No podemos irnos con absolutos de amigos periodistas en Washington, en la Ciudad de México, que tratan de decirnos cuál es la verdad. Te lo digo, el poder de las agencias de inteligencia de los países, Pedro, es el guardar información, porque la información es poder para ellas y para sus países. Sin duda alguna. Pues Gerardo, te agradezco como siempre tu valioso análisis. Encantado, fuerte abrazo desde Puebla. Gracias, buenas noches. Vamos a hablar de lo que sucede en Estados Unidos porque se acerca cada vez más esta elección en donde está en juego que los demócratas sigan en el poder o que pueda volver incluso hacia la Casa Blanca Donald Trump, y esto después de que Joe Biden se bajó de la contienda. No ha sido tan fácil para él. Prácticamente a una semana de que la vicepresidenta Kamala Harris, aseguró la candidatura presidencial demócrata, ha logrado ganar más preferencias del electorado frente a su rival Donald Trump. De acuerdo con una encuesta realizada por 5038, Harris lleva una ventaja del 46.1%, mientras que Trump suma 43.7%, es decir, una diferencia de 2.7 puntos. Sobre las opiniones de los estadounidenses de los candidatos, para la demócrata, 44% son positivos y 48% son negativos. En el caso del republicano, el panorama cambia, 43.4% son positivos y 51.6% son negativos. Bueno,
hablando de Donald Trump, hoy el sindicato automotriz United Auto Workers presentó cargos contra la Junta Nacional de Relaciones Laborales contra el expresidente y el empresario Elon Musk por intentar amenazar e intimidar a los trabajadores luego de la conversación pública que ambos tuvieron anoche en la plataforma X, mostrando su postura a favor de la práctica de despedir a los empleados que amenazan con hacer una huelga. En un comunicado, el sindicato aclaró que los trabajadores no pueden ser despedidos por esos motivos y que de hacerlo es un acto ilegal. De esto vamos a hablar geopolíticamente con Stephanie Enaro. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Oye, vaya conversación que se echaron, ¿no? Ayer los compadres Elon Musk y Donald Trump. Sí, así es, porque no era un trabajo periodístico, era una plática entre amigos. Y es que fíjate que geopolíticamente hablando, lo que pasa en el ciberespacio influye muchísimo en las campañas presidenciales. Y es que Twitter, ahora X, es fundamental, porque ¿te acuerdas que Twitter, cuando era de Jack Dorsey, que era abiertamente demócrata, fue el primero en silenciar a Donald Trump? Sí, claro. Pues ahora con Elon Musk es abiertamente republicano y fue el primero en darle voz a Donald Trump. Entonces estamos viendo el mundo al revés. Y creo que el papel de Elon Musk en las elecciones es fundamental, porque va a ser un dolor de cabeza, no solo en las de Estados Unidos, en las del mundo. Ya vimos un poquito cómo funciona en Venezuela. Venezuela, sí, claro. Y que hablaban con una soltura, diciendo datos falsos, Donald Trump, diciendo mentiras que incluso diversos medios allá en Estados Unidos, como CNN, se dedicaron a poner qué fue en lo que mintió Donald Trump. Y, por ejemplo, el tema de la seguridad en Venezuela fue uno de los temas en los que él mintió descaradamente, entre muchos otros. Sí, así es. Y es que cuando vienen las elecciones, yo creo que desde el 2016, sobre todo en Estados Unidos, se queda la idea de ahí vienen los rusos, ¿no? Ahí vienen los rusos con la desinformación, y también Irán y Venezuela y hasta China, ¿no? Le han echado la culpa de los hackers. Pero no se dan cuenta que también hay estadounidenses que caen en la desinformación y el enemigo está dentro. Y por eso es tan importante tener presente el papel de Elon Musk. Ahora también podemos ver que Twitter es fundamental porque se está convirtiendo en la app número 1 de noticias. Entonces toda esta desconfianza que la gente tiene cada vez más con los medios tradicionales le da más libertad a este tipo de plataformas. Y si para Obama fue Facebook, para Trump seguramente es Twitter. Y qué bueno, dijo después en un tuit Elon Musk que el espacio también estaba para Kamala Harris, que iba a intentar hacer lo mismo, pero en dado caso que eso se llegue a dar, no veremos para nada lo mismo en cuanto a como muy friendly, ¿no? Con Donald Trump no va a ser así con Harris. Y es que fíjate que ahora no está tan friendly con Harris, pero cuando Twitter era el Jack Dorsey, sí fue muy friendly con Biden. Cuando salen todos los escándalos de corrupción de su hijo, de Hunter Biden, en relación a Ucrania, Twitter no le dio tanto push a sus mensajes, tampoco cuando Lula estuvo en la cárcel. Entonces, cuando llega Elon Musk a comprar Twitter, pues dice, ya me di cuenta que esto tiene un sesgo a la izquierda y esto se acabó, vamos a ser imparciales. Pero terminó convirtiéndose en lo que tanto odiaba. Ahora tiene un sesgo a la derecha. Lo cargó al otro lado. Oye, y no podían dejar de mencionar a México, ¿no? En la conversación de ayer. No, por supuesto, es que México es la piñata preferida de los estadounidenses en la elección. Pero aquí Donald Trump como que la trató de arreglar. Dijo, no voy a actuar en contra de la migración legal, solo de la ilegal, pero la mayoría es ilegal y hasta le conviene a la economía estadounidense, porque no hay que olvidar que cuando se cierran las fronteras por la pandemia, a Biden le salió caro y hasta le faltaba mano de obra. Exactamente, porque hay muchos trabajos que la gente de Estados Unidos no quiere hacer y eso es una realidad, por más que luego digan que los migrantes van y les quitan los trabajos que les corresponden. Sí, así es. Y justamente esto no se pone a reflexionar la mayoría del electorado y enciende emociones, y esto nos hace ver que Donald Trump todavía no está fuera de la batalla, porque sí, hay una efervescencia notoria por la llegada de Kamala Harris.
ya no querían ni ver ni a Trump ni a Biden en la presidencia, y la llegada de Harris ayuda, y a pesar de que vaya arriba en la mayoría de las encuestas, todavía no la alcanza para ganar en los denominados estados columpio, y no hay que olvidar que la elección en Estados Unidos no es popular, la denomina el colegio electoral, y ese todavía lo domina Donald Trump. Claro, y no hay que olvidar tampoco el tema de las encuestas, cuando justamente Trump ganó contra Hillary Clinton, y que le daban el gane a ella, y que sí terminó ganando en la elección popular, pero por este sistema del colegio electoral fue que ganó a Trump. Oye, y aparte no hay que olvidarnos que Kamala Harris no es la única mujer en la elección presidencial, hay otra mujer, y estoy hablando de la economía, porque la economía no va bien, y es la otra mujer que tiene el corazón de la elección presidencial, con el desempleo en su punto más alto desde el 2021, y aparte, pues el PIB no creciendo como tanto querían. Entonces ya muchos escuchan al fantasma encadenado de la recesión y dicen, ¿qué pasará? Acuérdate que la mala economía de Biden son problemas para Harris, y muchos todavía voltean a ver a Donald Trump. Exacto, porque es el eslogan que él trae de decir: yo soy un magnate, un empresario que logró hacer del tema económico muy fuerte, y en mi etapa como presidente tuve a la nación con una muy buena economía. Así es, así que geopolíticamente hablando, Pedro, la moneda en la elección presidencial de Estados Unidos todavía está en el aire. Pues bueno, gracias, Stephanie, te vemos la siguiente semana. A ti, buenas noches. Y vamos, como cada semana antes de la pausa, a dejarlo con Zoe Robledo y su sección que hicimos. Hola Pedro, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Hoy en mi columna, que aparece todos los martes en Milenio Diario, les cuento de Juárez a Culiacán, pasando por Nervo o por Tepic, por Nayarit, donde les cuento de cómo todo es IMSS y todo ya empieza a ser bienestar en el país. Habla del fin de semana, de la gira intensa, productiva que tuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, en 3 estados del país, en esta transición histórica que se está haciendo en el territorio y frente a la gente. Comenzamos el viernes en Ciudad Juárez, en el nuevo Hospital General Regional del IMSS, del régimen ordinario, un hospital abandonado por el Seguro Popular que ahora ya empieza a dar servicio para los derechohabientes de Chihuahua. El sábado, en Culiacán, inauguramos el nuevo Hospital General IMSS Bienestar, que estará dando servicio a las personas sin seguridad social de ese estado. Y concluimos en Tepic, en la evaluación de proyectos prioritarios de infraestructura de Nayarit, en donde informamos cómo se han echado a andar en esta administración, solo en ese estado, 5 nuevos hospitales del IMSS, del ISSSTE y ahora del IMSS Bienestar, incluido el nuevo Hospital General IMSS Bienestar de Tepic, que se está construyendo. Y hoy recibimos una gran noticia, el nombramiento que hizo la doctora Claudia Sheinbaum del doctor Alejandro Schwartz como director del IMSS Bienestar. El rumbo es claro, fortalecer a la nueva institución pública de atención a personas sin seguridad social. Con el doctor Schwartz son muchas las coincidencias y también muchas las experiencias. Desde su participación en la Secretaría de Salud durante la pandemia, coordinó la plataforma SAVI para la capacitación de las personas y de los equipos médicos que estaban en la primera línea de atención de la pandemia. Y en COFEPRIS nos ha ayudado al programa que tenemos aquí en el IMSS. Todos los hospitales, todas las licencias. Por eso, como instituciones hermanas, el IMSS y sus 81 años atendiendo a los trabajadores, las trabajadoras y sus familias, y el IMSS Bienestar, la nueva institución de atención médica para personas sin seguridad social, lograremos consolidar lo que el presidente López Obrador inició ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Un sistema de salud público, gratuito, preventivo, de cobertura universal, por el glorioso hecho de nacer mexicana o mexicano. Por eso los invito a leer la columna que hicimos, que se publica todos los martes en Milenio Diario. Vamos
Vamos a hablar sobre el tema de la sobrerepresentación, la marcha que hubo, bueno, la protesta que hubo ahí en el INE el día domingo sobre este tema, con Laura Ballesteros, secretaria nacional de Gestión Ciudadana y diputada federal electa de Movimiento Ciudadano, Hiram Hernández, diputado federal del PRI, e Israel Zamora, senador de Morena y vicepresidente del Congreso. Si mal no recuerdo, ¿verdad? De la Comisión Permanente. De la Comisión Permanente, muy bien. Bienvenidos, bienvenida. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. A ver, comencemos con lo que pasó este domingo, esta concentración de personas que estuvo ahí frente al INE. ¿Cómo la calificas, Israel? Pues mira, siempre se hablaba de que era un tsunami, no sé qué, les digo que ahora quedó como una ola de chapoteadero, ¿no? Y con los mismos argumentos que trae la oposición. O sea, es la derecha tratando de hablar de una sobrerepresentación que no existe, que no tiene ni un solo artículo que tenga fundamento. Entonces es repetir mentiras, es tratar de mentirle al pueblo mexicano. Obviamente no lo van a lograr porque hemos estado informando la realidad que establece la Constitución, la interpretación literal de los artículos que sustentan la mayoría que vamos a tener para lograr hacer reformas constitucionales. Y pues lo que vimos fue, repito, una oposición cada vez más disminuida, una oposición que cada vez pierde seguidores porque se han dado cuenta que está basada en mentiras, no hay sustancia y por lo tanto creemos que es un ejercicio que nosotros respetamos como una manifestación, pero que no tiene ningún fundamento. Hiram. Bueno, pues la ciudadanía está haciendo lo que le toca, que es respetar el voto popular y que éste se manifieste en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, porque lo que quiere suceder, lo que Morena quiere hacer es violar y tergiversar el texto constitucional y quitarle curules y porcentaje de votación, violar el voto ciudadano y vamos a ponerlo, como se ha dicho en múltiples columnas y artículos y en estos programas y mesas, del 46% de votos que sacó la oposición, nos quieren dar el 25% de asientos en la Cámara de Diputados, mientras que ellos, al haber obtenido el 54% de votos en la elección de diputados federales, se quieren quedar con el 75% de los asientos en la Cámara de Diputados. Este no es el espíritu de la Constitución y me sorprende y me da tristeza ver a un joven senador, legislador de izquierda aquí. Fíjense, ¿cuándo ustedes lo iban a creer? Que la izquierda que tantos años luchó por pluralidad, que tantos años luchó por espacios políticos, que defendió esto y que incluso motivó que la entonces ministra Olga Sánchez Cordero tuviera una tesis de jurisprudencia que defendía la interpretación no literal de los artículos electorales de la Constitución, sino más bien conforme a su espíritu, precisamente por una controversia, una acción de inconstitucionalidad que promovió el propio Andrés Manuel López Obrador y el PRD en 1998. Es decir, estas eran sus luchas, esta era la lucha de la izquierda, esta era la lucha del PRD, y velos ahora. Ahora se quieren comer todos los espacios, quieren acabar con la democracia de pesos y contrapesos. ¿Qué está pasando, Pedro? Que quieren colonizar ilegalmente el legislativo para después aniquilar el judicial. Okay. Como lo advirtieron Levinsky y Ziblatt en Cómo mueren las democracias. Se quieren quedar con todo. Vamos a dar la oportunidad antes de pasar contigo, Laura. Una réplica, que me digan qué artículo se basa. Yo te voy a decir, el artículo 52 constitucional establece, el 52 constitucional, lo puedes checar, yo creo que no lo has leído, establece cómo se divide la Cámara de Diputados. 300 curules se dan de voto directo. ¿Cómo le fue ahí al PRI? Ganaron 9. De 300, ganaron 9. Eso es lo que el pueblo quiso. El PT ganó 38 distritos uninominales. Eso no es verdad. Eso es verdad, cualquiera lo puede corroborar. Lo que no podemos aceptar son juventudes que siguen a mentirosos y que están confundidos. Viven en una realidad que no es la real. Entonces viven en una realidad alterna que la verdad no tiene sustento. Entonces el artículo 52 establece que hay 200, en eso sí aplican los porcentajes de votación. Laura. A ver, muchos temas que poner sobre la mesa, a ver si nos da tiempo. Primero, como siempre, decirle a la gente que nos ve que Movimiento Ciudadano prometió desde el principio presentar una tercera vía para este país, como lo hemos hecho desde hace muchos años, lo hicimos en la campaña y lo estamos haciendo ahora. Nosotros la verdad es que no coincidimos con los argumentos de sobrerepresentación que están presentando, sobre todo desde el PRI.
La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo ir a pensar cómo durante todo el tiempo que ustedes sí lo hicieron, eso estaba bien, y ahora que Morena en su oficialismo y en su mayoría lo quiere hacer, pero no lo hicimos. Que está mal. Nosotros no lo hicimos. El problema es que la asimetría, la disparidad que están produciendo hoy con una decisión así de sobrerepresentación no era lo que era en ese entonces como ahora. Ahora sí tiene consecuencias funestas. En ese entonces las diferencias no eran tan sustantivas como ahora. Pero dilo, Laura, no engañes a la gente, dilo de cuánto era de décimas porcentuales. Pero ustedes se aprovecharon de eso. Ahora es 20%. Adelante, Laura. El segundo punto que me parece muy importante es hablar precisamente de la transferencia de victorias que está haciendo la coalición de Morena con esta sobrerepresentación. Lo que ellos están haciendo hoy, y en donde además están afectando mayoritariamente al voto de Movimiento Ciudadano, los 6.5 millones de votos que votaron por nosotros, de personas que confiaron en la alternativa de futuro, es precisamente transferencia de victorias. La Constitución prohíbe transferencia de votos y la transferencia de victorias es transferencia de votos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en los distritos uninominales, que mediante el siglado que viene acompañado de un convenio de coalición, ellos ahí definieron a quién le pertenecía la victoria en caso de ganar la coalición. Cuando ellos no pueden decidir esto, un par de señores en una mesa no pueden estar por encima de la Constitución. La Constitución habla de un régimen de partidos. Y entonces, una vez ganando ese distrito, esa coalición, en este caso Morena con el voto mayoritario, están transfiriendo ese voto a un partido como el PT o el Verde, que ganaron el cuarto o el quinto lugar por encima de Movimiento Ciudadano e incluso de partidos de la oposición aliancista. Eso es lo que ha estado torcido desde hace muchos años. Eso es lo que está mal y eso es lo que estamos peleando. Y le pedimos al INE que enderece el camino de lo que estuvo torcido desde hace mucho tiempo. Movimiento Ciudadano con 11% de votación en ambas cámaras, le quieren dar en diputados el 4.5%, Israel, esto lo debes de saber, y en senadores el 3.5% con el 11% de los votos. Esto verdaderamente es inadmisible. Pero tiene una razón, Laura. Mira, son 500, 300 se votan de manera directa. Ahí el MC ganó una sola curul. Y el PT cero, y le quieren dar 50 curules. 38 curules ganó el PT a través de un convenio que desde antes de que iniciara el periodo electoral se registró. Y cada partido dijo, en estos 300 distritos, estos son candidatos del PT. Si en ese candidato votaron más de Morena, pues es algo que no se puede controlar, pero la ley permite, a través de la ley tanto general de instituciones y procedimientos electorales y la ley general de partidos políticos, permite las coaliciones, pero dice, ninguna coalición va a poder recibir votos por coalición, sino cada partido en lo individual recibe. Antes sí, y esa tesis que tú mencionabas precisamente de Olga Sánchez Cordero está basada en cuando existía el COFIPE, que ya no existe. Por eso ese criterio de Olga Sánchez Cordero ya no puede ser aplicado en este tiempo. Entonces, básicamente pero mañosamente nunca se eliminó el siglado. Que los porcentajes solo aplican sobre los 200. Por ejemplo, el PRI y MC recibieron por ahí del 10%, 11%. Por eso reciben 23 curules cada uno de estos partidos. 24 en el caso del PRI, 23 MC. Bueno, todavía no se ha decidido nada, porque la autoridad pero eso es lo que establece la ley. No por eso se puede predecir muy bien cómo van a quedar. Irán. Bueno, dos datos muy interesantes, fíjate, a propósito del MC. El MC dice que en la repartición de senados de primera minoría, la Constitución no se debería de tomar de manera literal, me parece. No, al contrario. Al contrario. Es el criterio de literalidad. Y ahí se está contraponiendo, porque no habla de coaliciones, sino de partidos. Y entonces, ahí vamos a ver cómo resuelve el Instituto Nacional Electoral, pero lo que el MC está pidiendo precisamente es que no se interprete el tema de la coalición, sino que sea por partido. Entonces, al igual que en diputados. Al igual que en diputados. Como lo dice la Constitución. Proporcionalidad pura por un lado y por el otro lado el principio de primera minoría con el partido segundo más votado. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es interesante. No, porque ustedes les dieron los escaños que les están quitando. Pero es interesante la contradicción en la que van a estar los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También, por ejemplo, con el artículo 54, fracción primera y cuarta y quinta. ¿Por qué? Porque la fracción primera te dice que los partidos políticos que no hayan registrado sus listas regionales
y que hayan, a su vez, que no hayan registrado 200 candidatos al menos uninominales, estas listas regionales no van a ser válidas, las listas por circunscripción. Y en ese agravio a la Constitución, en esa falta, incurrieron el PT, el Verde, el propio PRI, porque no siglamos nosotros en los 200 distritos. Las dos coaliciones. El único que cumplió fue también MC. el PRD. Muy bien. Entonces, si se tomara literal el artículo 54, fracción primera, no tendríamos derecho ni siquiera a los plurinominales. Muy bien. Entonces, no se puede tomar literal una cosa y luego literal otra. Ese es el tema. Laura. Bueno, a ver, ¿cuáles son los marcos normativos que nos permiten a nosotros decir que esta sobrerepresentación, que impacta en una subrepresentación del voto de las urnas, lo que está enmarcando? A ver, número uno, la Constitución, el artículo 64, artículo también 65, donde nos dice que ahí hay un principio de representación con proporcionalidad pura, que te dice que lo que obtuviste en las urnas tiene que estar lo más cercano representado en ambas cámaras. Eso no está pasando. Número dos, primeras minorías, por ejemplo, en donde el segundo partido más votado debería de recibir la senaduría. En este caso, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Colima, Movimiento Ciudadano tuvo el segundo mejor lugar y no le están asignando la primera minoría. Se habla mucho de que por qué la oposición aliancista está tan callada. Yo he escuchado a muchos editorialistas, pues es que se están viendo representados sobre todo y beneficiados sobre todo en el Senado. Una cosa muy importante, la LEGIPE también establece en su artículo 82, numeral 12, y esta de verdad es la clave de la trampa, que es precisamente el candidato de la coalición quien recibe la constancia de la victoria, el candidato de la coalición, y después los votos se reparten de manera de lo que recibieron partido por partido para todos los efectos. Y todos los efectos es registro, financiamiento y plurinominales. Vamos con una última intervención. Les pido que seamos breves, se nos acaba el tiempo. Rápido. 15 segundos, por favor. Muy rápido. La distribución de representación proporcional se da por partido, no por coalición. La coalición ya no está definida para el otorgamiento de las de representación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permite la asociación con una candidatura común y les prohíbe a los partidos, dice, tú ya no puedes meter un candidato individual. O sea, el PRI, por ejemplo, en la alianza que hizo con el PAN y el PRD, ya no podría en ese mismo distrito poner otro. Por eso esos candidatos se consideran para efectos de los 200. No hay ninguna contradicción. Muy bien. 15 segundos, Hiram. Bueno, yo te diría que la autoridad electoral va a interpretar para el caso, por ejemplo, de los senados, lo va a interpretar y va a otorgar a la coalición la primera minoría y no al partido, como dice el texto. Lo mismo deberían de hacer para las plurinominales, interpretar y otorgar no al partido político. Y finalmente un comentario político. Ni a Andrés Manuel ni a Claudia Sheinbaum les conviene la sobrerepresentación. A Andrés Manuel no le conviene porque Claudia Sheinbaum, haciendo uso de esta mayoría calificada, podría eliminar la revocación de mandato y quitarse esa espada de Damocles que va a tener encima de ella. Y a Claudia Sheinbaum tampoco le conviene porque la mayoría de sus legisladores son de Andrés Manuel y le deben lealtad a Andrés Manuel, claramente. 15 segundos, por favor. Mira, a diferencia del PRI, Movimiento Ciudadano, lo que pone en la mesa no son argumentos políticos, sino son legales. Lo único que estamos pidiendo al INE es que cumpla con la ley, que observe también la validez de la elección y que defienda el voto ciudadano, porque es lo que corresponde por la Constitución. Sin duda, este tema es fundamental. No tendríamos que estar hablando de ningún otro, ya ni siquiera de la reforma judicial, si hoy no sabemos cómo va a estar representado el Congreso, un Congreso que tendrá que votar el dictamen que hoy están discutiendo en la Cámara de Diputados. Seguiremos con este tema la siguiente semana, si nos lo permiten. Pedro. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados el día de hoy? Pedro, muy buenas noches. Bueno, pues hoy tuvimos muy buenos mercados, todos los índices al alza. El Dow subió 1%, el Nasdaq 2.4%, el S&P 1.68% y hasta la Bolsa Mexicana de Valores también tuvo un incremento de 1.2%. Hoy tempranito salió un índice de precios al productor que salió muy por debajo de lo estimado, lo cual es una buena noticia porque puede ser el presagio de que la inflación esté bajando en forma importante. Y mañana tendremos, muy temprano en la mañana, el dato de la inflación de julio.
la esperamos en 2.9 contra el 3% que se anunció en el mes de junio. Si esto sucede, bueno, pues el rumbo de los mercados será positivo. Si la inflación estuviera por arriba del 3%, bueno, pues entonces los mercados estarían en problema. Pero esto también hace que, si el dato es de 2.9, la Reserva Federal en el mes de septiembre, que ya se da por un hecho que bajará la tasa de interés, solo lo haga por 1/4 punto, es decir, 25 puntos base, para bajarla del 5,5 al 5.25. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero la expectativa es francamente buena. Ojalá y no me equivoque. ¿Hizo bien entonces Banxico la semana pasada en bajar en igual forma en 25 puntos base? Pues mira, yo creo que se arriesgó un poco, pero le salió bien la jugada, porque lo normal es que cuando bajas la tasa de interés le pegues al tipo de cambio. Sin embargo, Banxico bajó la tasa del 11 al 10.75 y el peso, en lugar de devaluarse, se revaluó y se fue a niveles de 18.80. ¿Por qué? No me preguntes, no tengo la menor idea. Después ya se regresó a los 19 pesos, pero le salió bien a Banxico el bajar la tasa. Creo que es bueno porque la economía mexicana necesita mayor impulso, toda vez que está creciendo muy despacio en el segundo semestre. Si siguen así las cosas, no tendremos un rendimiento mayor al 2%. Por eso cualquier ayuda que le demos a la economía será bienvenida. Ayer ya no pudimos platicar, pero hay un tema muy importante. Ayer me comentaba que rumores de que los diputados querían acelerar estas reformas propuestas por el presidente habían presionado el tipo de cambio. Tenemos un minuto todavía, nos gustaría que en ese minuto nos diga la relación que puede haber entre el tipo de cambio y la política mexicana. Pues sí, yo te diría muy honestamente lo que pienso. A los mercados no les gustan las reformas constitucionales que está impulsando el presidente, porque primero, pues le dan mayor poder a un gobierno que ya tiene prácticamente todo el poder que necesita. Entonces, ¿para qué más? Los mercados prefieren gobiernos que tengan contrapesos, y este gobierno que va a entrar prácticamente sin contrapesos. Y tampoco gusta el hecho de que vayan a eliminar algunos órganos autónomos que son esenciales para garantizar la democracia, como por ejemplo el INAI. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir cuentas si el INAI pasa a manos de la Secretaría de Gobernación? Es claramente un organismo que debería de ser autónomo. Entonces, creo que esto sí puede influir negativamente en el tipo de cambio, Pedro. Ojalá y me equivoque, pero es mi sentir. Pues le agradezco mucho que lo exprese en este espacio. Es todo un honor, don Manuel. Gracias. Gracias a ti, Pedro. Saludos a tu audiencia y a ti. Que tengan buena semana. Igualmente. Gracias por el honor de su sintonía. Hasta mañana.